Muy buenos días, hola, soy Joaquín Vega y hoy voy a intentar explicaros, a ver si lo consigo, la diferencia que hay entre interpretar un gráfico mediante la vista, es decir, una interpretación visual simple de lo que estamos viendo dentro de un gráfico, o una interpretación bajo concepto. A ver qué opináis, cuál de las dos formas es la que deberíamos de usar. Para ello, os voy a poner un ejemplo muy simple, muy resumido, voy a hablar de una forma muy resumida, lo más posible. Quiero que veáis estos cuatro hipotéticos gráficos que tenemos aquí. Imaginaros que tenemos una graficación de cualquier activo en donde solo tenemos, absolutamente solo tenemos esta graficación, la graficación completa de ese activo. Si nosotros nos vamos a hacer primero una interpretación visual de cada uno de ellos, la forma más simple de intentar analizar un gráfico siempre es tratando de interpretar lo que estamos viendo, es decir, la vista es la que va a mandar. Si nosotros nos vamos al primer caso, vamos a hacer una interpretación de lo que podríamos estar viendo ahí. Hay una cosa que es clara. Mucha gente, y hablo en general, no estoy metiéndome en casos concretos, cada uno de vosotros podrá tener una forma distinta, pero por lo general, la gente lo que estaría haciendo en primer lugar es empezar a trazar esa tendencia alcista. Diríamos que hay un movimiento alcista. Como tenemos una fractalidad muy escasa, poquito más podríamos estar diciendo de este tipo de cosas. Por tanto, aquí la gente estaría intentando meterse en posiciones alcistas. Está claro que también mucha gente estaría marcando este nivel. En el caso de que el precio rompiera ese nivel, ya estaríamos viendo posiciones confirmadas, digamos, de compra. Esto es una forma visual de interpretar esto. Tendencia, soportes, resistencias. Poquito más podríamos hacer aquí porque no hay mucha más fractalidad. A partir de aquí podríamos estar metiendo tema de divergencias, sobre compras, sobre ventas, volúmenes, pero visualmente, puro gráfico, poco más podríamos estar mirando. Si nos vamos al siguiente caso, haríamos un poquito lo mismo. De forma visual, diríamos que hay un movimiento aparentemente alcista y que a partir de aquí, como tenemos, marcaríamos por supuesto este nivel como referencia. Fijaros que como la fractalidad interior de ese movimiento pues ya es más abundante, aquí ya la vista puede meterse a trazar más cosas, como por ejemplo podríamos estar trazando que aquí vemos un movimiento secundario que también es alcista. Podríamos haber visto aquí en esta secuencia que aquí en ese retroceso hubo una tendencia, esa mini tendencia bajista que se rompió, por tanto el movimiento alcista ya sigue vigente. Podríamos estar interpretando que aquí ya hay lo que llamáis hombro, cabeza, hombro, perfecto. Por tanto, fijaros cómo ya visualmente ya podríamos incluso trazar otros niveles de soporte, resistencia. Por tanto, aquí ya la forma visual ya es mucho más abundante. Podríamos estar trazando este tipo de cosas, como por ejemplo ese canal alcista. Fijaros cómo todo va basándonos en la vista, podríamos marcar un montón de consecuencias a este gráfico. Todo depende de la fractalidad que se nos muestre en ese gráfico. Fijaros que aquí no hay fractalidad más que el movimiento completo, pero en el momento que empieza a haber una fractalidad más diversa, podríamos dejarnos llevar por un montón de conceptos diferentes. Si nos vamos al siguiente, es un poquito lo mismo, ¿verdad? Tenemos ese movimiento de referencia, tendríamos este tipo de marcas, tendríamos este tipo de movimientos trazados, incluso lo mismo al ser diversa la fractalidad, ahí podríamos ver que hubo un canal bajista que se rompió al alza, todo coincide para movimientos alcistas, o incluso podríamos estar trabajando con otro tipo de figura visual, que es, por ejemplo, una especie de doble suelo que está activado y a partir de ahí hay una proyección. Es decir, podríamos estar
complicando el análisis, siempre basado en la propia fractalidad del movimiento que tenemos. Variedad absoluta, cuanta más variedad absoluta tenemos de este tipo de marcas, bueno, pues podríamos discutir cuáles son las correctas y cuáles no. Unos trabajaron con unas, otros trabajaron con otras. Podríamos estar trazando también niveles ya relevantes para ciertas personas de resistencia, cosa que aquí no había absolutamente nada. Por tanto, la fractalidad marca el concepto visual. Si nos vamos a la última, por supuesto, mismos conceptos visuales, absolutamente mismos conceptos visuales. Podríamos estar marcando ese tipo de cosas y aquí podríamos estar visualmente, podríamos decir que estamos ahí en un rango, podríamos decir que sí, hay un movimiento alcista, pero estamos en rango. Tendríamos aquí este tipo de marcas donde podríamos estar marcando. Podríamos haber estado, o podríamos estar haciendo visualmente 1000 tipos de cosas. Esta es la interpretación visual. No es más allá que el marcaje de conceptos, digamos, simples, basados en el dibujo que nos proporciona un gráfico. A más fractalidad del gráfico, más conceptos visuales podemos aplicar. Independientemente, insisto, de que podamos meter conceptos de indicadores, divergencias, sobrecompras, sobreventas o trabajos con volumen. Por tanto, esto quiere decir que visualmente todo es muy sencillo. Son figuras simples que se ven a la vista de una forma muy fácil, no hay ningún tipo de problema. Simplemente unos trabajarán con unas y otros trabajarán con otras, ya que cada una de ellas, por supuesto, al ser identificadas, tienen una forma de trabajo concreta. Pero si yo me baso única y exclusivamente en la interpretación bajo concepto real, digámoslo así, ojo, no estoy diciendo que no sean conceptos reales esas figuras que he marcado, por supuesto están, yo puedo marcar muchísimo tipo de figuras, pero eso es trabajar con la vista, no es trabajar con concepto. ¿Qué es trabajar con concepto? Por eso digo que todo el tema de tendencias, todo el tema de figuras, todo el tema de este tipo de cosas sencillas que la vista y el marcaje sencillo nos dan, son consecuencia de otra cosa. Y por eso deberíamos de estar trabajando el concepto real y no el concepto secundario. Aquí hay una interpretación bajo concepto que no es discutible. No es discutible. Partimos de la base de que el precio se mueve mediante impulsos y retrocesos. Esto no es discutible. Me da igual que sean fractales alcistas o fractales bajistas. Esto es una verdad absoluta de interpretación de concepto. El mercado no se puede mover si no es mediante impulsos y retrocesos. Por tanto, creo que nadie discutirá esto. Si esto es así, que lo es, lo que yo quiero que veáis en estos 4 gráficos, en vez de ver ese tipo de cosas secundarias, que no digo que no se vean, pero que son secundarias, aquí hay una cosa clara. Aquí hay un fractal, aquí hay un fractal, aquí hay un fractal y aquí hay un fractal. No es discutible. Un fractal es correcto y es válido y y sigue existiendo mientras el precio no rompa por encima el nivel máximo, en ese caso, que produjo, o el nivel mínimo que produjo. Por tanto, mientras eso no suceda, o esto no suceda, ese fractal está vigente. La fractalidad evoluciona siempre. Movimientos menores dan lugar a movimientos mayores. Pasa exactamente igual con un fractal bajista. Ese fractal está vivo mientras el precio no rompa, en este caso, por encima el nivel que originó el fractal, o por debajo, haciendo una sucesión
para el siguiente fractal. Por tanto, mientras estamos en esa secuencia, que no rompe niveles ni por encima ni por debajo, estamos en un mismo fractal. ¿Cuál es la diferencia entre unos fractales y otros? Lo que estáis viendo aquí. La fractalidad interior de cada uno de ellos. A partir de ahí vienen los aspectos secundarios, pero el aspecto, el concepto que manda es que estamos en un fractal, en un mismo fractal. Y que todo lo que marquemos dentro pertenece al fractal, al concepto primario, al concepto principal. Fijaros como cuando tenemos un fractal que interiormente apenas tiene fractalidad, es muy simple observar que estamos en un fractal. Es muy simple observar que mientras el precio no rompa ese nivel, o el precio no rompa este nivel, el precio está encerrado en ese fractal. Y si el precio está encerrado entre dos puntos, podríamos decir que estamos laterales. No superas niveles, no superas niveles. Lo que hagas dentro, antes de esa rotura arriba o esa rotura abajo, no deja de ser parte del mismo retroceso, del mismo fractal. Por tanto, lo que está mandando aquí es el concepto de que estoy en un fractal y de que estoy lateral. Yo puedo interpretar que dentro de él están sucediendo cosas, sí, pero lo que está claro es que en todos ellos hay un concepto rey, y es que estamos en el mismo fractal y en consecuencia estamos laterales. ¿Podemos trabajar dentro del fractal? Sí. No me estoy metiendo ahora a hablar de cómo deberíamos de trabajar esto. Simplemente quiero que os quedéis con la idea. Un mismo punto de inicio, un mismo punto donde se inicia el retroceso de ese fractal, incluso os he marcado el mismo nivel de retroceso a todos. Este es el concepto primario. Este es el concepto primario. Ni aquí tenemos tendencia alcista, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Estamos en el mismo fractal, estamos laterales. ¿Que podemos intentar trabajar con tendencias interiores? Sí, pero no es el concepto que manda. Debo de entender cuál es el concepto primario. Y la fractalidad, si hemos dicho que el precio no se puede mover de otra manera, yo tengo que trabajar como concepto primario el concepto de fractalidad constante. Por eso digo, e insisto, que todas las demás figuras, tendencias y demás, son consecuencia de roturas de fractalidad constantes. Debo de trabajar con el concepto de fractal. Si esto es algo que no deberíamos de discutir, que el fractal es el concepto base de cualquier movimiento de un gráfico, considero que deberíamos de tener ese concepto como concepto madre de cualquier tipo de operativa. He intentado resumirlo lo más posible. Por tanto, cuidado con la interpretación visual y cuidado con la interpretación de concepto. Siempre debemos iniciar nuestra interpretación de gráfico bajo la interpretación de concepto, que es el que manda, y a partir de ahí, si queremos, podemos aplicar conceptos visuales. Pero cuidado en que cometamos el error de que el concepto que manda es el concepto visual, porque estaremos aplicando un concepto secundario con respecto a uno anterior. Nada más, un saludo.